Saludarles, me da mucho gusto el haber adorado a Dios juntamente con ustedes. Ha sido un gran privilegio el participar de esta Santa Comunión que hemos tenido con nuestro Señor Jesús al participar del pan y el jugo de uva, y ha sido verdaderamente un privilegio adorar con ustedes, aunque sea así por estos medios, ¿verdad? Estamos en tiempos de dificultad, en tiempos de pandemia. Así que hoy vamos a presentar un tema que esperamos, con la ayuda de Dios, que sea de mucha bendición y de mucha ayuda a la vida espiritual de la iglesia, no solamente en Colombia, sino también en todo el mundo, porque el tema que nos va a ocupar en esta mañana tiene que ver muchísimo con la vida de la iglesia, con la vida cotidiana de los creyentes que nos hemos acercado a Cristo Jesús. El tema de esta mañana sencillamente se titula la misión de la iglesia. Quizás algunos de ustedes han escuchado este tema, la misión de la iglesia, y cuando hablamos de este tema, la misión de la iglesia, pues seguramente luego se te viene a tu mente predicar el evangelio. Esa es la misión de la iglesia. Pero fíjate que no necesariamente la misión de la iglesia solamente es predicar el evangelio, algo que Dios encomendó a los discípulos y a la iglesia del primer siglo, sino que hay otras misiones que Dios ha encomendado a su iglesia. La palabra misión, el diccionario la define como una acción de enviar a una misión. Escucha bien, misión quiere decir acción de enviar a una misión. Y también la otra segunda definición, misión es acción encomendada a una persona. Eso es la misión. Es una acción encomendada a una persona. Y en este caso, pues, las personas, nosotros somos la iglesia. A veces tenemos este mal concepto de que la iglesia es el edificio, y cuando vemos un edificio muy bonito, muy glorioso, decimos, mira los hermanos, qué bonita iglesia tienen, y entonces la gente se admira, oh, mira qué lindo su iglesia. Pero recuerden que la iglesia no es el edificio, no es la construcción. La iglesia somos nosotros, son las personas, y lo que hace gloriosa a la iglesia somos tú y yo en lo individual, de la manera como tú y yo servimos, de la manera como tú y yo obedecemos, de la manera como tú y yo amamos y adoramos al Señor. Así que la iglesia es el grupo de personas. La iglesia pues es un grupo de personas llamados a ser santos, llamados fuera. Eso es lo que quiere decir, llamados a ser santos, llamados para servir, llamados para adorar a Dios cada día de nuestra vida. Ahí en Romanos capítulo 1, versículo 7, ahí nos dice la escritura, pues, de que la iglesia es un grupo de personas llamados a ser santos, llamados a servir, llamados a adorar a Dios. También la escritura nos dice que Cristo es su fundador, Cristo es su salvador, Él es la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo. Eso lo vas a encontrar en Efesios capítulo 5 y el versículo 23. Fíjate que la iglesia es el grupo de personas que hemos sido llamados para servir y para adorar a nuestro Dios. Pero fíjate que te quiero recordar esta palabra de Dios allá en Mateo capítulo 16 y versículo 18, cuando Cristo está hablándole a Pedro acerca de lo que va a ser la iglesia. Cristo le dijo a Pedro en Mateo 16, 18, le dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Gloria al Señor. ¿Te das cuenta? Entonces, lo que te quiero dar a entender es que cuando Cristo oye la confesión de Pedro, la confesión de Pedro fue, tú eres el Hijo de Dios. Y sobre esta fe, sobre esta seguridad y sobre esta convicción, es que Jesús le dice a Pedro, sobre esta roca, sobre esa manera de tú hablar, sobre esa convicción,
esa seguridad que tú tienes en mí de que yo soy el Hijo de Dios, sobre esa roca edificaré mi iglesia. Así que después dice Jesús, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. En el nombre del Señor, Iglesia de Cristo en Colombia, te quiero decir que la promesa de Jesús es que las puertas del infierno ni las puertas de la muerte prevalecerán contra la iglesia del Señor. No se te olvide eso, porque si a ti se te olvida eso, entonces tú no vas a poder cumplir la misión que Cristo nos ha encomendado a nosotros como iglesia. La Biblia nos dice allá en el libro de los Hechos, capítulo 4 y versículo 32, nos habla de la vida de la iglesia, la vida de la iglesia en el primer siglo, y la Biblia nos dice que y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y de un alma, dice la palabra de Dios. Esas eran las actitudes de la iglesia del primer siglo. Habían creído y eran de un corazón y un alma. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos de Colombia? Que había una unidad gloriosa en la iglesia. La iglesia era de un corazón, era de un alma, de un pensamiento, y esto es lo que debe de existir en la iglesia. Debe de existir una unidad perfecta en la iglesia para que podamos nosotros desarrollar la misión que nos ha sido encomendada por Cristo y por Dios a la iglesia. Así que debemos tener una fe grandísima, una seguridad y una convicción inquebrantable para nosotros poder cumplir la misión de la iglesia. Pero no solo eso, sino que también debemos estar unidos en Cristo, en un perfecto amor, así como la iglesia del primer siglo, que eran de un corazón y un alma. Así es la invitación de Dios a la iglesia, que continuemos con esa fe fuerte, ferviente y con esa unidad que debe de mantenernos en el camino del Señor. Hay personas que critican a la iglesia, hay personas que atacan a la iglesia, y fíjate que allá en Judas, en el versículo 17 y el versículo 19, te voy a leer un poquito acerca de estas personas que son negativas cuando se les habla de la iglesia o cuando escuchan un poco acerca de la iglesia. Judas capítulo 17 al 19 nos dice, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malos deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al espíritu. ¿Te das cuenta? Este tipo de personas son personas incrédulas, son personas que no van a entender la misión de la iglesia. No tienen el espíritu, son los sensuales, son los incrédulos, los que no piensan como nosotros. Este tipo de personas normalmente dicen de la iglesia que la iglesia es una pérdida de tiempo. Yo no sé si tú te has encontrado con este tipo de gente incrédula, de este tipo de gente que ataca a la iglesia, pero ¿qué tanto haces en la iglesia vos? La iglesia es una perdedera de tiempo y la gente va a atacarnos de esta manera. El incrédulo dice que la iglesia es pérdida de tiempo, que la iglesia es aburrida. El incrédulo dice que la iglesia está llena de gente hipócrita. Yo no sé si a ti te han atacado de esa manera, pero a mí me ha dicho la gente, pero ¿qué tanto vas a la iglesia? Vos ahí en la iglesia, ahí solamente la iglesia está llena de gente hipócrita. También dicen que la iglesia está llena de gente pecadora. Ahí va puro pecador. Ahí pura gente que andaba mal. Y por eso están en una iglesia, porque es pura gente pecadora que Dios ha cambiado. Qué bueno, gloria al Señor que la gente empieza de esa manera. El apóstol Pablo dijo que él era el pecador y que era el número uno. También dicen las personas que atacan a la iglesia, los incrédulos, dicen de nosotros que en la iglesia solo dinero piden y solo dinero piden y cooperación para allá y cooperación para acá y que hermano y que tienes que ofrendar. Entonces las personas tienen esa opinión errónea acerca de la iglesia. Lamentablemente, que Dios tenga misericordia de todas estas personas que aún no ha llegado el conocimiento de Dios y de Cristo Jesús en sus vidas.
Recuerde que cuando Jesús le dice a sus apóstoles, ¿y ustedes quiénes dicen que soy? Y ahí es cuando Pedro, Dios le revela en su corazón y le dice, tú eres el Hijo de Dios. Y así como Dios le reveló a Pedro que Jesús es el Hijo de Dios, así también a nosotros Dios nos ha revelado que Jesús es su Hijo y que nosotros creemos en el unigénito del Padre y que ahora esto nos ha hecho totalmente diferente. En Efesios capítulo 1 y versículo 3, para nosotros los creyentes, la iglesia es una bendición, gloria al Señor. Repite conmigo ahí en tu casa, la iglesia es una bendición, gloria al Señor. Y eso lo vas a encontrar en Efesios capítulo 1 y versículo 3. La iglesia es una bendición y la iglesia tiene una misión. Así que te voy a leer el versículo para que lo recuerdes siempre. Efesios capítulo 1 y versículo 3 dijimos, ¿verdad? La iglesia es una bendición. Y allá el apóstol Pablo en capítulo 1 y versículo 3 nos dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, gloria al Señor. Por eso la iglesia es una bendición. Pero mis hermanos amados, la iglesia, es cierto, es una bendición, pero la iglesia tiene una misión. Por eso el tema de esta mañana se titula La misión de la iglesia. Y esta es la misión que cada uno de nosotros tiene para cumplir y para nosotros desarrollar la misión que Dios nos ha encomendado. Recuerda que la misión es una acción encomendada a una persona y a nosotros se nos ha encomendado una misión. Y la primera misión que Dios nos ha encomendado es salvar a las personas que están sin Cristo, salvar a las personas que no han conocido la luz del evangelio. Marcos capítulo 16, versículo 15 al 16, Jesús dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Es una misión que Cristo nos ha encomendado a cada uno de nosotros. Nos ha encomendado salvar a las personas, salvar a los incrédulos, aquellas personas que nos dicen que la iglesia es aburrida, aquellas personas que nos atacan y nos dicen que en la iglesia solo hipócritas hay. Dios nos ha encomendado salvar al mundo, salvar a las personas. La misión de Cristo fue salvar al mundo y salvarle de sus pecados. Ahora a nosotros nos corresponde terminar la misión de Cristo Jesús, predicando el glorioso evangelio de Cristo Jesús al salvar a las personas que están sin Cristo. Necesitamos predicar, enseñar el evangelio cada día de nuestra vida. Esta misión no solamente fue para los apóstoles, mis queridos hermanos, esta misión es para la iglesia en general. Así que, Iglesia de Colombia, yo sé que estamos en tiempos de incertidumbre y en tiempos difíciles por la pandemia, pero podemos continuar salvando, podemos continuar evangelizando por teléfono, usando las redes sociales para seguir hablando y publicando la grandeza del evangelio de la paz. Sigamos con esta misión de salvar a la gente, de salvar al mundo. Número 2, otra misión que Dios nos ha encomendado y nos ha encargado, y esta misión es de ayudar. No solamente se trata de salvar el alma de las personas, también tenemos el deber de ayudar a la iglesia, el deber de servir a la iglesia, el deber de ayudar a la iglesia por medio de la benevolencia. Acuérdate allá en Hechos capítulo 6, versículos 2 y 3, ahí nos dice la palabra de Dios que la iglesia era desatendida en la distribución diaria porque las viudas de los griegos se les estaba desatendiendo, ya no se les estaba ayudando de la manera como se debería de ayudar a nuestras hermanas viudas griegas de aquel entonces. Entonces llaman a los líderes de la iglesia, llaman a los apóstoles y les
plantean este problema, que no se le está ayudando a las personas como se les debe de ayudar. Entonces los apóstoles dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Buscad pues hermanos de entre vosotros que puedan realizar este trabajo. Hay un trabajo que Dios ha encomendado a la iglesia y este trabajo es el de ayudar, el de servir a las personas y a la iglesia a través de la benevolencia. Recuerda que nuestra ayuda debe de ser primeramente a la iglesia. El libro de los Gálatas nos dice que ayudemos a todos hagamos bien, pero sobre todo a los de la familia de la fe. Recuerda que la iglesia es primero y después podemos ayudar al resto de las personas. Tu ayuda a las personas, tu ayuda a la iglesia es una misión, porque cuando las personas ven que tú ayudas a otras, la Biblia nos dice que por nuestras obras será glorificado nuestro Padre Celestial. Así que es una misión ayudar a las personas. Cristo ayudó a la gente de una y de otra manera y Cristo nos dio su ejemplo para ayudar al ser humano, para ayudar a la iglesia. Otra misión que tiene la iglesia no solamente es ayudar, no solamente es salvar y ayudar, también tenemos la misión de amar. Fíjate que sí, porque fue mandamiento dado por nuestro Señor Jesucristo y allá en el capítulo 13 del Evangelio según San Juan, te lo leo así como dice la palabra de nuestro Dios, allá en Juan capítulo 13, versículo 34 y 35. Jesús dijo acerca de esta misión que tiene la iglesia de amar, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y mira lo que va a pasar si cumplimos esta misión de amar. En esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvieres amor los unos con los otros. Así que es una misión, iglesia de Cristo, es una misión, iglesia del Señor, el amar a nuestro prójimo, el amar a nuestros hermanos. Y como dijo un hermano por ahí en la oración esta mañana, también amar a nuestros enemigos. Es una misión el cumplir este mandamiento de Cristo Jesús. El amor debe de llenar nuestro corazón para nosotros poder amar y de esta manera nosotros podemos transmitirle al mundo que verdaderamente somos discípulos del Señor. El apóstol Juan, en primera de Juan capítulo 4 y versículo 7, ahí nos dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Y mis amados hermanos, no solamente se trata de creer en Dios y de alabar y adorar su nombre cada primer día de la semana. La iglesia tiene este privilegio de llevar adelante la misión de amar a su prójimo y de amar a la iglesia, de amar a su enemigo, porque si nosotros nada más amamos a Dios y no amamos a nuestro prójimo y no amamos a nuestros hermanos, no, entonces no hacemos nada nuevo. No estamos cumpliendo el mandamiento de nuestro Señor Jesús. La Biblia nos dice que todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Por eso es necesario que la iglesia aprenda a amar como Dios nos amó a nosotros, mis queridos hermanos. Así que esa es otra misión que tiene la iglesia. No solamente es salvar, no solamente es ayudar, también tenemos este privilegio de amar a las personas. Y le damos gloria al Señor por todos aquellos hermanos que están amando a la iglesia, que están amando a su prójimo y que están cumpliendo este mandamiento nuevo de nuestro Señor Jesucristo. Es necesario que la iglesia cumpla la misión de amar. Pero no solamente tenemos la misión de amar, mis hermanos amados. La iglesia tiene la misión de perdonar. De perdonar. Y perdonar de corazón, mis hermanos. La escritura nos dice allá en Lucas capítulo 6 y el versículo 37, ahí nos dice que debemos de perdonar
y entonces nosotros vamos a ser perdonados también. Fíjate que esa es una de las condiciones que Dios nos pone, de que si queremos ser perdonados, nosotros también debemos de perdonar a los que nos ofenden, o debemos de perdonar las ofensas a nuestros agresores. Allá en Lucas capítulo 6 y versículo 37, te lo voy a leer de esta manera. Nos dice la escritura: no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonado. La Biblia nos dice pues que si tú quieres que Dios perdone tus pecados, Dios te pone esta misión, esta encomienda en tu vida, que así como Dios ha perdonado nuestros pecados en Cristo, así también nosotros debemos perdonar a nuestros semejantes. Si tú quieres verdaderamente conocer en tu corazón que Dios te ha perdonado, esa es una de las maneras como tú te vas a dar cuenta de que Dios te ha perdonado. Muchas personas ofendemos el nombre de Dios, y lo que hacemos es que nos arrepentimos y entonces nosotros le pedimos perdón al Señor. Perdóname, Señor, perdóname, papito lindo, porque te ofendí. Perdóname porque te desobedecí. Señor, fui débil en la tentación. Y lo que hacemos nosotros es que pedimos perdón a Dios por nuestra ofensa y por nuestro pecado. La pregunta, Iglesia del Señor, la pregunta, queridos hermanos, es: ¿cómo tú sabes que Dios ha perdonado tu pecado? ¿Cómo tú sabes que cuando tú le pides perdón a nuestro papito lindo y a nuestro papito chulo, cómo tú sabes que nuestro papito nos ha perdonado? ¿Y sabes cómo es que tú te puedes dar cuenta de que verdaderamente tu pecado ha sido perdonado? Tu pecado ha sido perdonado, queridos hermanos, cuando tú perdonas a otros. La Biblia nos dice que cuando tú perdonas a otros, entonces nuestro Padre Celestial también te va a perdonar a ti tus pecados. Por eso es muy importante que cuando la iglesia, es muy importante que cuando una persona va a entregar su vida a Cristo y va a ser bautizada para el perdón de sus pecados, cuando una persona va a bajar a las aguas bautismales, es muy importante que las personas se pongan en paz con sus semejantes, porque la Biblia nos dice que esa es la garantía que tenemos, que Dios nos va a perdonar nuestros pecados cuando nosotros perdonamos a los que nos han ofendido. Antes que tú te bautices para el perdón de tus pecados y recibas el perdón de tus pecados, tú tienes que asegurarte que has perdonado a todas aquellas personas que te han ofendido. Porque entonces, piensa por un momento, quizás el Señor no ha perdonado tus pecados y tú no has perdonado a aquellos que te han ofendido también. Y esa es la garantía que tenemos de saber que Dios nos ha perdonado cuando también nosotros perdonamos a otros que nos han ofendido. En Marcos capítulo 11 y versículo 26 nos dice la palabra: porque si vosotros no perdonáis, fíjate bien, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Si no perdonamos, entonces Dios tampoco nos va a perdonar a nosotros. Así que es una misión, querida iglesia del Señor, es una misión el perdonar constantemente a los hombres sus ofensas. Perdonar es algo glorioso, perdonar es un descanso emocional, es un descanso espiritual. Una persona que sabe perdonar, una persona que tiene ese don de perdonar fácilmente, son personas que viven felices, son personas que están llenas de paz de Dios en su corazón, porque no hay ningún tipo de ofensa en su corazón, no están ofendidos. Hay personas que batallan mucho para perdonar, fíjense, batallan. Y yo espero que la iglesia de Colombia no batalle para perdonar, que sean sensibles al perdón, que cuando se les ofenda, pasen por alto la ofensa rápidamente y que sepan perdonar al hermano, que sepan perdonar a la hermana, que sepan perdonar a su prójimo, a su familiar, a su madre, a su padre, no importa quién sea. Debemos de aprender a perdonar, porque las personas que no saben perdonar,
las personas que no desarrollan el perdón son personas lamentablemente que viven en una raíz de amargura. Son personas que sufren mucho, mucho porque hay ese resentimiento y ese rencor y en su corazón. Si tú no quieres tener rencor y remordimientos y resentimientos en tu corazón, perdona de todo corazón. Porque si nosotros perdonamos, si nosotros no perdonamos, también nuestro Padre Celestial que está en los cielos, Él tampoco os perdonará nuestras ofensas. Así que la misión de la iglesia es también perdonar, no solamente salvar, no solamente ayudar, no solamente amar, sino también tenemos que perdonar y perdonar de corazón. Pero fíjate que también la iglesia tiene la misión de consolar. Y esto es lo que muchas veces nosotros no entendemos, que hay mucha misión para la iglesia. Tenemos la misión de consolar. En 2 de Corintios capítulo 1 y versículo 4, ahí el Espíritu Santo nos dice por medio del apóstol Pablo, Él nos consuela en todas las tribulaciones, para que podamos consolar a los que están en cualquier tribulación. Así que nosotros recibimos una consolación especial por parte de Dios. Dios nos consuela porque somos su pueblo, porque somos su iglesia. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice el Señor. Y la Biblia nos dice que Dios es el Dios de toda consolación y que Él consuela nuestros atribulados corazones. Bueno, la Escritura nos dice que así como Dios consuela nuestros corazones, así tú y yo debemos de consolar a todas las personas que se encuentren en problemas, en enfermedades, en dificultades. Ahora que las personas han perdido a sus seres queridos por medio del COVID y esta pandemia que ha destruido a la humanidad y que muchos de nuestros hermanos en Cristo han partido, nosotros tenemos la misión de consolar. Yo espero en el nombre del Señor que si algún miembro de tu familia, si algún miembro de la iglesia, tú hayas cumplido esta misión que Dios le ha dado a la iglesia de consolar a las personas. Yo espero en el nombre del Señor que no te hayas quedado callado. Yo espero en el nombre del Señor que hayas mandado por lo menos un texto y le hayas dado una palabra de consolación a las personas que han perdido a sus seres queridos o a las personas que están atravesando tiempos muy difíciles. Recuerda que cuando María y Marta perdieron a su hermano Lázaro, la Biblia nos dice que había un grupo de judíos que habían llegado a la vida de Marta y María y habían llegado a su aldea especialmente para consolarlas. Y la misión de la iglesia no solamente es perdonar, también necesitamos consolar a la iglesia, consolar a nuestros seres queridos. Y cuando la iglesia entra en esta acción de consolar, la iglesia va a cumplir la misión que se le ha encomendado de consolar a las personas que están en sufrimiento. Pero no solamente tenemos la misión de consolar, tenemos la misión de restaurar. Y fíjese que ahí es donde la iglesia muchas veces falla, en esta misión que tiene la iglesia. Porque hay iglesias de Cristo que ni siquiera tienen un ministerio de restauración. Y el ministerio de restauración es necesario en la iglesia, porque es una misión de la iglesia no solamente salvar, predicar el evangelio, ayudar a las personas a través de la benevolencia, amar a nuestros hermanos, amar a nuestro prójimo. No solamente se trata de perdonar, no solamente se trata de consolar, también se trata de restaurar a la iglesia, de restaurar la vida de los hermanos. Allá en Gálatas capítulo 6 y versículo 1, el apóstol Pablo nos dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, en algún pecado, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. ¿Te das cuenta? Ahí está el mandamiento, ahí está la misión de la iglesia. No se trata de pisotear al hermano, no se trata de decir, el hermano falló a Dios, hermano, pues que te lleve el diablo porque ya le has fallado al Señor.
tú ya no eres de nosotros. No, mis amados hermanos, estamos en una lucha constante, estamos en una lucha contra huestes espirituales de maldad, estamos en una guerra espiritual y muchos de nuestros hermanos van a caer bajo los dardos malignos del Satán. Y nosotros no podemos dejar derribados a nuestros hermanos que han caído en una falta. La Escritura nos dice que los que son espirituales, restauremos a los hermanos con espíritu de mansedumbre, teniendo cuidado también de nosotros mismos, pensando que también podemos caer como cualquiera de nuestros hermanos. No podemos criticar al hermano, no podemos condenar al hermano. El hermano fue débil, cayó, qué poquito aguantó en los caminos del Señor. No tengamos ese tipo de pensamiento, hermanos. Tengamos ese pensamiento humilde de mansedumbre, de que la iglesia ha sido llamada para restaurar también a los hermanos que han caído. Así que, hermanos amados, esa es la misión de la iglesia, restaurar. Y mire que no quería hablar de este último punto, pero déjame decirte, hermano, iglesia del Señor, que también la iglesia tiene la misión de adorar a Dios. No se trata nada más de creer, no se trata nada más de cumplir todos estas misiones de las que hemos hablado, sino que la iglesia tiene esta misión de adorar, este privilegio de adorar a Dios todos los días de nuestra vida. Yo felicito a los hermanos que no nada más adoran el primer día de la semana como lo hemos hecho esta mañana con todos juntos, cuando nuestro hermano Lionel estaba dirigiendo la alabanza y estábamos orando juntamente con nuestros hermanos. Yo espero en el nombre del Señor que no nada más adores el primer día de la semana. Yo espero en el nombre del Señor que tú adores al Señor cada día de tu vida, porque hemos sido llamados para adorar. Y la iglesia, nos dice la palabra de Dios, que la iglesia del primer siglo adoraba a Dios todos los días. Todos los días se reunían en el templo y por las casas. ¿Para qué? Para adorar a Dios. Y déjame decirte, iglesia del Señor, que esta misión de adorar nunca se va a terminar, porque la Biblia nos dice que habrá una adoración celestial en el cielo, donde tú y yo continuaremos adorando y sirviendo a nuestro Señor Jesucristo en el cielo. Así que, iglesia del Señor, este es el mensaje para nosotros en esta mañana. Esta es la misión de la iglesia. La misión de iglesia es salvar. La misión de la iglesia es ayudar. La misión de la iglesia es amar. La misión de la iglesia es perdonar, es consolar, es restaurar y también es adorar a nuestro Dios todos los días de nuestra vida hasta que lleguemos a la presencia del Señor. Y ya allá, juntamente, hermanos, continuemos adorando al Señor como iglesia. Yo espero en el nombre del Señor que esta lección sea de gran ayuda a tu vida espiritual y que recuerdes que la iglesia tiene una gran misión sobre la tierra y que Dios nos ayude a que podamos cumplir la misión que Dios le ha encomendado a la iglesia. Que Dios te bendiga ricamente. Reciban saludos de todos los hermanos de acá de Houston. Un abrazo fraternal para todos y que Dios sea con cada uno de ustedes. Amén. Amén. Hermano Gregorio, muchísimas gracias. Dios lo bendiga. Gracias le damos al Señor, hermano, por habernos hablado a través de usted, por habernos recordado la misión